Me acompaña Sofía Oviedo. Buenas, Sofía. Buenas tardes, Pauli. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ixa desde producción en vivo, le mandamos un saludín. Y bueno, también un saludín a Tomás Videla, quien nos ayudó en la gráfica. Así que nos debe estar escuchando o viendo desde alguno de los medios. Voy a empezar un poco tono bajo. Bien. Bajamos un poco el tono, más allá de estamos terminando una semana bastante dura. Venimos de tiempos bastante difíciles, reclamos docentes por salarios dignos, venimos de la marcha federal, vemos manifestaciones en las facultades, por básicamente requisitos básicos, derechos elementales para poder funcionar. En un contexto tan caótico, donde un montón de cosas que ya dábamos, eslabones que ya dábamos por hecho, derechos que ya decíamos, bueno, ahora a continuar el siguiente, esto ya está conquistado. Vemos cómo todo se desploma, todo se desborda, y no es desde un lado un mensaje al pánico, pero sí entender que venimos de tiempos bastante difíciles en un contexto donde el día lunes fue una manifestación, de la facultad, de estudiantes de sociología y trabajo social. Hicieron una clase pública en modo de manifestación justamente por estos reclamos salariales de los docentes. Y el día miércoles, este miércoles, se cumplieron 11 años del Ni Una Menos, y también hubo una marcha en conmemoración también al Ni Una Menos, y hemos tenido, bueno, justamente un femicidio. Estas últimas semanas hemos tenido un femicidio en Córdoba y de Agostina, y han habido 3 casos de femicidio en una semana, ¿sí? En este mes. Y además, venimos también hablando, del año pasado venimos hablando del triple femicidio en Florencio Varela. Entonces se están complicando mucho la situación en este sentido, que como vos decís, a veces uno piensa que las conquistas ya han sido, digamos, ya hemos conquistado derechos y ya tenemos leyes, tenemos normativas, que luego voy a hablar un poco de eso, pero si el Estado no cumple, el Estado no está presente, es imposible que ese texto legal se materialice, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso y lo vamos a desarrollar mejor. Nuevamente, no del lado de ser pesimistas, de todo está mal, pero sí es necesario sentarnos a hablar y reflexionar de qué está pasando, qué herramientas existen realmente que funcionen para prevenir las violencias, qué respuestas brinda el Estado, un montón de preguntas que nos hacemos, y por eso puntualmente el programa de hoy lo hemos denominado cómo desarmar la violencia. A partir de esto queremos invitarlos a reflexionar sobre la violencia de género, su prevención, los desafíos que persisten después de estos 11 años de Ni Una Menos. Y para ello, bueno, tenemos 2 excelentes invitadas. No sé si, Sofi, querés contarnos un poco. Bueno, ahora nos acompañaron en la mesa Melina Barbieri. ¿Cómo estás, Melina? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé si te querés presentar. Sí, bueno, mi nombre es Melina. Sí. Soy docente, soy profe de historia, activista, militante feminista, también milito en Ni Una Menos y en Izquierda Socialista dentro del Frente de Izquierda, así que bueno, un poquito eso, digamos. No, sí, la verdad, hoy vamos a tener voces muy autorizadas para justamente hablar de estos temas. Y bueno, en el segundo bloque vamos también a tener otra invitada muy especial, así que... Sí, vamos a contar con la presencia de la licenciada Gabriela Lucero, docente, investigadora, extensionista del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Juan, y que puntualmente ella tiene un enfoque en comunicación con enfoque de género, así que además obviamente de ser activista feminista, así que nos va
también nos va a brindar herramientas sobre cómo abordar estos hechos sin especularizar, sin hacer un espectáculo sobre ello. Así que bueno, ya introduciendo el tema, abriendo el panorama de lo que nos espera, casi siempre que hablamos de violencia de género, el foco está puesto en las víctimas. ¿Qué hizo? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no durmió? ¿Por qué no denunció? Hoy queremos correr esta mirada y hacernos otro tipo de preguntas, más relacionadas a qué tanto estas prácticas y mandatos y modelos de masculinidades que siguen presentes en la sociedad afectan, cómo contribuyen y cómo construir nuevas masculinidades también en la Argentina actual. Entonces, para entender las raíces de este problema y también pensar en una futura prevención, empiezo la entrevista preguntándote, Melina, ¿por qué considerás que es importante empezar a mirar también cómo se construyen estas masculinidades o qué lugar ocupan los mandatos sociales en la reproducción de las violencias? Bueno, estas masculinidades se construyen a partir de una sociedad, ¿no? O sea, no son aisladas, ¿no? O sea, están representando los valores, qué es lo que se permite, qué es lo que se condena, qué, ¿no? Y esas modalidades se van a ir reproduciendo de manera particular, ¿sí? Pero son parte de una construcción colectiva, social, ¿no? O sea, qué es lo que te están diciendo en la escuela, ¿no? Qué se permite en el trabajo, qué se permite cuando vos circulás en la calle, ¿no? Todas estas modalidades de sociabilización son las que hacen y construyen una sociedad para que sea más igualitaria o menos igualitaria, ¿no? Donde haya un sector de la sociedad, en este caso las mujeres, las diversidades, se encuentren en una situación de de desvalor, ¿no? Y otros sectores que representan más el patriarcado, bueno, tienen acceso a más derechos, ¿no? Y sabes que me quedaba pensando un poquito en lo que decías recién, de esto de que, bueno, si se denuncia, que por qué no denunciás, ¿no? Y me quedaba pensando ahora en estos últimos casos, porque también es esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no denunció? Ahora, cuando vos vas a denunciar, no te escuchan. No escuchan la palabra de las víctimas. Si hubiesen escuchado a la mamá de Dulce, Dulce María, ella estaría viva, pero no la escucharon, ¿no? Entonces ahí vemos la representación de una justicia misógina y además clasista, ¿no? Porque no solamente es misógina, sino que además también nos va a categorizar según a qué clase, en dónde estamos, quiénes somos, si somos buenas o malas víctimas, ¿no? O sea, tiene que ver con todo un entramado que siempre termina en un lugar de cuestionar a la víctima, a su entorno, a la madre, ¿no? Claro, siempre recae la crítica en alguna figura femenina, eso es lo que se ve también en medios de comunicación. Ahora en este caso, bueno, hacia la madre, que el foco recae en la madre, que si estaba involucrada, que si no. Y con una construcción desde los medios de fake news, ¿no? O sea, claro, lo que estaban haciendo era decir que estaba involucrada en el caso, que estaba, ¿no? Que si la había vendido, que, ¿no? O sea, siempre hay digamos, esta mirada sobre las mujeres. Sí, le damos la bienvenida a Gabriela Lucero, quien se nos suma a la mesa. Ella ya la presentamos, pero nuevamente el público se renueva. Es docente, investigadora y extensionista del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Juan, especialista en feminismos y comunicación y docente, que esto es lo más destacable en este contexto, sobre tu currículum, docente del espacio curricular de comunicación con enfoque de género y activista feminista. Bueno, hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Así un gusto, muy conmovidas todavía con la marcha y con todo lo que ha sucedido en estos últimos días. Gracias a vos por sumarte y bueno, también ya empezamos la conversación hablando un poco sobre estos mandatos sociales, sobre el foco que se le da a la mujer de forma negativa en los casos de que sí se denuncia, siempre desde el lado del clasismo, desde el lado de la especularización, y por eso, Gaby, me gustaría preguntarte
cuando los medios cubren un caso de femicidio o violencia de género, cuáles son las formas más responsables de comunicar estos hechos sin llegar a esta especularización que hace tanto daño luego, porque no solo queda en se difundió fotos o se dieron detalles morbosos, luego eso se traslada, hace afecta en la realidad. Sí, totalmente. Primero, partir de la base de que lo que nosotros decimos siempre es que los medios de comunicación y las redes sociales y hoy todo el ecosistema mediático generan realidades, ¿no es cierto? Hoy incluso en las redes sociales, en los algoritmos, ¿no es cierto?, generan una forma de ver el mundo. Y por eso sigue siendo tan importante analizar, ver, estar atentos a cómo se construyen determinados contenidos, qué discursos se propagan o no. Y específicamente con los femicidios, y eso es algo que vimos, y en relación a lo que decía Meli recién, una de las primeras cosas que vemos en enfoque o en un tratamiento con enfoque en derechos humanos en general es que un contenido, un caso, una situación no puede ser atado a lo personal, ¿no?, a una situación personal, sino que tiene que estar de alguna forma problematizada en términos de qué problema y qué estructura social hay detrás de eso. Es decir, el caso no es mirar qué pasó con esa niña, los hábitos que tenía, sino qué problemática hay detrás de que una niña, ¿no es cierto?, en este caso una niña o un adolescente, en el caso de Dulce, qué vivió, qué sucedió a nivel multidimensional o interseccional para que terminara ahí. Es decir, en la educación, en salud, en su vida cotidiana. Eso es empezar también a generar un contexto, es decir, hacer el cruce con qué estaba viviendo en términos de clase social. O sea, no sé, a mí vengo de la comunicación y del trabajo de la imagen, y una de las cosas que más me conmovió de Dulce es que había una sola foto. La de su documento. De su documento. La mamá solo tenía una foto. O sea, es la única foto que tenía, sí, ¿no?, impresa o posible de reproducir. Ahí te das cuenta en términos de clase social, de quiénes son esas niñas y esas adolescentes que terminan en una situación extrema de vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, un problema, mirarlo en función de una problemática social. Y no es la culpa de la madre, sino de toda una estructura en donde el Estado interviene, la salud interviene, la educación interviene, nosotros intervenimos en esa forma de construir y en esa forma de vulnerabilidad que termina en una violencia de género extrema como un femicidio. Por algo, desde los distintos espacios, ¿no es cierto?, venimos diciendo educación sexual integral. Educación sexual integral para nuestros jóvenes, para nuestros chicos, nuestras chicas, y también para los medios de comunicación y los periodistas y los comunicadores y las comunicadoras, ¿no? Porque tiene que ver con eso. Y después el contexto. Contextualizar, no recortar como si fuese un hecho aislado. No es, y eso es algo que se repitió mucho desde muchos espacios, no es un monstruo, no, es un hombre, ¿no es cierto?, que tenía una vida social, que no era ni loco, ni borracho, no. O sea, pongamos, y esto es importante verlo a nivel de contexto cultural, que hace a que determinadas culturas machistas terminen en un extremo como un femicidio, ¿no? Sí, porque de hecho al momento de decir esta fue una bestia, fue monstruoso, esto no es un hombre, hace que la figura del violador, del agresor, se vea lejana cuando la mayoría, las estadísticas amparan, la mayoría de los casos suceden en el seno familiar. Totalmente. No es para nada alejado de no somos nosotros y los otros, son figuras cercanas, lamentablemente. Y en ese contexto, que un poco ya lo explicaste, pero me gustaría puntualizar, ¿qué relación existe entre la ESI y la prevención de género? Y esta pregunta es para las dos, así que me encantaría escucharlas. Bueno, la ESI es una ley fundamental que hoy por hoy está desfinanciada. La verdad es que es una ley muy buena,
que venía con poco financiamiento en general, pero a partir de estos últimos años ha ido empeorando absolutamente, sobre todo con la última gestión del gobierno nacional de Milei y acá en la provincia con Orrego, porque se han levantado directamente las jornadas de violencia de género, ¿sí? Que era un espacio. Y a mí me conmovía mucho en particular, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlas, yo desde el lugar que habito, que es la escuela, que inclusive mucho en el secundario, digo, somos nosotras las que estamos con las pibas, con los pibes, cuando están atravesando situaciones de distintos tipos de violencia, como contaba Gaby, ¿no? O sea, sin llegar a una violencia extrema, terrible como la que estamos discutiendo, ¿no? Pero hay otros montones de violencias por las cuales atraviesan las chicas, ¿no? Y quitar esos recursos, esos espacios de debate, hace retroceder. Yo la escuchaba a la preceptora, en una entrevista que la verdad me conmovió un montón, y a la profe de matemática, que también denunciaban esta situación, ¿no? Porque el espacio de la escuela es un espacio, es una puerta de diálogo. A mí en lo particular me ha pasado que a partir de conversaciones, de disparadores, que no tienen que ver específicamente con la materia, porque todo es historia, pero a partir de ahí uno genera diálogos, distintos espacios, momentos, en los que, bueno, hay apertura, y vos te encontrás con que tus alumnas están, te tienen que decir cosas, y bueno, tenés que ir a denunciar. Ahora, si no hay formación, no hay capacitación en ESI, en educación sexual integral, si no hay jornadas, digamos, estamos dejando desprotegidas a todas nuestras adolescencias. Estamos dejando de lado completamente un espacio para hablar, porque justamente como comentaba Paula, generalmente son casos cercanos, están en el entorno, son sujetos que tienen lazos de confianza, ¿no? Que entablan esta confianza para guardar un secreto, para ir generando espacios de soledad, ¿no? Donde pueden avanzar. Y los espacios de esas infancias, de esas adolescencias, donde pueden encontrarse lejos de estos lugares, como puede ser de la casa, es en la escuela. Entonces, bueno, no sostener las jornadas de contra la violencia de género, ir recortando los espacios de formación, y dejándote aislada, aunque vos tengas ya formación, bueno, ya después queda muy a nivel individual, y ahí lo que estamos viendo es que el Estado se está corriendo de ahí. Entonces está quedando solamente a criterio de del profe que está en el curso, para ver si lo va a tomar, si no lo va a tomar, pero no como una política de Estado, no como una política de prevención contra la violencia. Y en relación a lo comunicacional, yo creo que básicamente el reconocer la diversidad humana. El reconocer la diversidad humana en términos de cómo denominás desde lo básico, ¿no? Uh-huh. Cómo no es lo mismo decir nena, nenita, que niña o adolescente, no es lo mismo. Para quienes trabajamos en comunicación, los discursos y las denominaciones, las adjetivaciones son importantes. Entonces eso tiene que ver también con educación sexual integral, con reconocer, con que si tengo una persona delante que no la puedo identificar, yo le pregunto, bueno, ¿cómo te llamás? ¿No? ¿Cómo querés que te nombre? ¿Cómo querés que te mencione, que te nombre? Eso me parece que es algo fundamental, y en términos, vuelvo a lo de recién, en contextualizar, ¿no? En generar un contexto que permita identificar qué está sucediendo, ¿no es cierto? Que en otras realidades distintas, muy distintas a las nuestras. Eso me parece que es fundamental, y el respeto a las diversidades. En eso también, digo, entre todo el abanico y del ecosistema mediático, el tema de los discursos de odio, ¿no es cierto? Que son muy crueles hoy, digo, que están muy legitimados por la reacción conservadora. O sea, la reacción conservadora que tenemos hoy en la cara de un presidente y de todo un Estado nacional y también provincial, tiene que ver con una reacción conservadora mundial. Y esa reacción conservadora mundial tiene que ver con que se han visto atacados en sus espacios de privilegio, ¿no es cierto? Y que hay un ataque directo a todo lo que tiene que ver con las diversidades, con los feminismos, con las miradas de género, con la ideología que le llaman algunos, y que tiene que ver con posicionarlas como el enemigo.
Y ahí me parece que también hay que tener hay que estar muy atentos, porque esa reacción conservadora en el ámbito de los discursos, en los medios de comunicación, en el ecosistema mediático, no son ingenuos, ¿no es cierto? No son nada ingenuos y responden a manipular determinadas lógicas de poder. Y ahí hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentas para generar otras propuestas y generar contenidos que estén más atentos a las problemáticas sociales, a hacernos cargos, a tener cuidado cómo denominamos, a estar atentos a los enfoques de derechos, qué leyes, hoy estaba revisando la ley 26485 en nuestra provincia, ¿no es cierto?, con un decreto, y el decreto dice, bueno, tiene que tener una línea de financiamiento. ¿Dónde está esa línea de financiamiento a nivel provincial? Eso es lo que, cómo se está viviendo hoy la educación sexual integral en las escuelas. Eso también hay que informarlo, no hay que invisibilizarlo. Eso también tiene que ver con el enfoque de género en los medios de comunicación y en lo comunicacional. Tal cual, Gaby. Bueno, recién estabas, más al principio estabas mencionando de los algoritmos en las redes sociales, y justamente es esto, hay muchísimo contenido misógino que va destinado al público varón, entonces lo ven niños y adolescentes, varones, que de alguna forma incorporan esas ideas, sí, directa o indirectamente incorporan esas ideas, y son los misóginos del mañana también. Entonces, sí, así como a nosotras nos aparecen un montón de publicaciones quizás más ligadas a los feminismos, al género, a la diversidad, a la comunidad LGBT y demás, a ellos que nosotras vamos a ser en algún futuro, como ustedes, profesoras que son feministas, que promulgan todo ese tipo de ideas, también vamos a tener otro público que es completamente misógino. Entonces, ¿cómo podemos tratar de educar a esos varones? Y esto también de la separación de yo soy varón, esta lucha no me corresponde. Yo creo que esta lucha nos corresponde a todos, digamos, y ellos también tienen que hacer de su parte para que este tipo de problemáticas de alguna manera erradiquen, ¿sí? Pero bueno, ustedes un poco saben, quizás tienen alguna respuesta o quizás no. Sí, yo creo que nosotros nos venimos preguntando cómo incluimos a los varones nos venimos. Yo me acuerdo que en algún momento decíamos, bueno, necesitamos nuestros espacios, ¿no? Pero ha pasado mucho tiempo y lo que ha sucedido con esta reacción conservadora tiene que ver con esto que planteas, ¿no es cierto? Que hay muchos discursos y no llegamos a las nuevas masculinidades o a esas masculinidades que necesitan espacios para conversar, porque el patriarcado y el machismo es donde más pega, ¿no es cierto? Y ahí también tiene que ver la educación sexual integral. Total. Y ahí también tiene que ver en términos de cómo sumamos a los varones, cómo generamos espacios de charlas con varones, o junto a los varones, mejor dicho. Eso, perdón. Sí, quería aportar justamente lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, nosotros en el 2015 veníamos también de una avanzada, para pensarlo, ¿no? Por cómo se fueron dando las dinámicas en nuestro país. Tenemos un movimiento de mujeres de feminista, hoy transfeminista, que tiene mucha historia. Nosotros en nuestro país tenemos el encuentro nacional plurinacional, ya vamos al año, ayúdame Gaby, 30 y algo, 40 y algo, no. Sí. Perdón, se me pasó el año. Bueno, pero digo, 40 años de encuentros, ¿no? 40 años de debate de los feminismos que terminan, digamos, concluyendo, no terminan, por supuesto, porque es algo dinámico que continúa, ¿no? Pero que tiene una expresión muy fuerte en el 2015, ¿no? Ante una arremetida también tremenda, ¿no? O sea el caso de Chiara Páez, ¿no? O sea, y Lucía Pérez en ese momento, ¿no? O sea, terribles, ¿no? Ante eso fue, bueno, necesitamos nuestro espacio, necesitamos rediscutir esta situación porque no podemos seguir en este debate, en esta modalidad. Ahora, a través de esto,
la verdad es que nosotras logramos ir modificando el sentido común, logramos ir dando grandes pasos, ¿no? Donde las consignas de no es no, es algo que hoy, estamos hablando del 2015, hoy al 2026, son modificaciones que se han ido dando en el sentido común de mi cuerpo es mío, yo decido, logramos la ley del aborto, logramos de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Logramos incorporar a las disidencias desde otro lado, se logró el matrimonio igualitario, digamos, se fueron dando un montón de avances que eran necesarios y fuimos modificando este sentido común. Hoy la dinámica y la discusión, y hacía falta realmente en ese momento pedirles, muchas veces inclusive a nuestros compañeros varones, que hagan un paso al costado, y disputar la voz. Eso era una realidad del 2015. Hoy, realmente, lo que a través de esta modificación del sentido común social, no solamente en las mujeres, en las diversidades, también impactó en los varones. No todos los varones son incel, no todos los varones están, digamos, sí hay un montón, hay una producción mediática fuertísima en contra de la igualdad de derechos, ¿no? Pero también hay un grupo importante de varones que también, y los necesitamos de este lado, los necesitamos cuestionándose, necesitamos dándole espacio, digamos, a partir de un lugar donde le den el espacio a las militantes, pero sí los necesitamos cuestionándose, hablando entre ellos, ¿no? Sí. Hablando entre ellos y acompañando, porque de ninguna manera vamos a poder tener una sociedad igualitaria si los varones también no dan un paso. Claro. Estoy 100% de acuerdo con todo lo dicho, Meli. Me gustaría consultarles si se pueden quedar en el segundo bloque, justo vamos a la tanda. Así no las despido, si no, ¿seguimos? Sí. Bien, perfecto. Entonces vamos a la tanda y continuamos con esta conversación. Esta es LRJ 406, Radio